amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre la siguiente noticia. El Congreso amenaza con dar golpe a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque están proponiendo modificar los artículos en cuanto a la calumnia y difamación. Quieren aumentar las penas. ¿Con qué fin? ¿Quiénes son los congresistas que están detrás de esto? Bueno, en la Comisión de Justicia se aprobó este dictamen donde se busca aumentar las penas por difamación e incluye, además, medios y redes sociales. Las bancadas: Perú Libre a favor, Bloque Magisterial, APP, Acción Popular y Renovación han respaldado esta iniciativa. Sobre esta situación vamos a conversar hoy con Roberto Pereira. Él es abogado penalista, pero además experto en temas de libertad de expresión. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Mayra, a sus órdenes. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Pereira. Y díganos por qué este proyecto de ley que modifica, que aumenta las penas y que incluso dicen en uno de los artículos que debería haber una indemnización de por medio por manchar el honor de los congresistas o de las personas afectadas, sería una amenaza para los periodistas. Sí, bueno, yo califico este proyecto como un proyecto desafortunado y peligroso. Desafortunado porque plantea una serie de reformas que ya están previstas en el ordenamiento jurídico peruano y que vienen siendo aplicadas desde siempre, como por ejemplo la de plantear la posibilidad de pedir indemnización cuando se afecta el honor de las personas. Esto ocurre permanentemente en todos los procesos penales, donde además, digamos, de la pretensión penal se plantea la reparación civil. Sin embargo, están planteando ponerlo de manera expresa en los tipos penales, ¿no? Cosa que no corresponde además porque es antitécnico. Entonces, incurre en ese problema, que es un problema técnico aparentemente por desconocimiento, por inocencia, pero yo creo que no tanto, ¿no? La idea es mandar un mensaje a la prensa, a los periodistas fundamentalmente, acerca de los riesgos en los que podrían incurrir si es que ejercen la libertad de expresión crítica, ¿no? Urticante, fundamentalmente contra políticos. Y el otro gran problema acá, por el cual yo califico como peligroso este proyecto, es que incrementa las penas para los delitos de calumnia y difamación sin ninguna justificación, no se advierte ninguna razón para ello. Y en el caso de la difamación, hay una versión del proyecto en la que incrementa la pena a 5 años de pena privativa de libertad cuando el delito se cometa a través de los medios de comunicación social, donde incluyen además expresamente a Internet, las redes sociales, etc. Eso coloca ya al ejercicio de la libertad de información en el ámbito de un riesgo de carcelería efectiva al incrementar la pena a los 5 años. Por lo tanto, es una norma absolutamente peligrosa que además va contracorriente de la tendencia hoy día en la región hemisférica, donde más bien se está planteando y se está legislando en ese sentido de limitar la intervención penal tratándose de la imputación de delitos contra el honor, en la medida en que estos delitos están en permanente tensión con la libertad de expresión, con la libertad de opinión. Se está más bien planteando que se elimine la pena privativa de libertad cuando no despenalizar los delitos de calumnia y difamación cuando se refieran a asuntos de interés público o vinculen a funcionarios públicos. De hecho, la Corte Interamericana del año 2019, en la sentencia Ramos Álvarez contra Venezuela, ya ha dicho por primera vez de que los discursos que recaen sobre asuntos de interés público o sobre funcionarios públicos son discursos especialmente protegidos por la Convención Americana y resulta incompatible con el tratado criminalizar en esos supuestos la afectación al honor tratándose de funcionarios públicos. Por lo tanto, creo que este proyecto debería ser descartado en el Pleno del Congreso. Es un proyecto absolutamente inconveniente y que lo único que genera son problemas de debilitamiento de la libertad de expresión y pone al Estado en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tal es el rechazo que ha generado este proyecto de ley que ya la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia han señalado que los cambios propuestos son inviables. Pero tenemos unas bancadas
que son considerables. Perú Libre, Bloque Magisterial, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Renovación Popular están a favor de este proyecto. ¿Por qué cree que estos congresistas, en especial los de Perú Libre y el Bloque Magisterial, están impulsando este proyecto de ley? Bueno, yo creo que es parte de un proceso, una tendencia, diría yo, que ya tiene algunos años en el Perú y que cada cierto tiempo se activa, ¿no? Que consiste en que los políticos sienten que son fiscalizados, se sienten amenazados con la prensa que ejerce su labor de fiscalización y denuncia actos irregulares, denuncia una serie de cuestiones que cuestionan la actividad de los políticos. Entonces la reacción de estos políticos que evidencian no ser actores democráticos es más bien criminalizar la labor de la prensa, es decir, legislar para tener a la prensa amenazada con una espada de Damocles para evitar que la prensa continúe con su labor fiscalizadora informativa. En el fondo lo que quieren es generar una sensación de autocensura en la prensa como consecuencia de la amenaza de pena, ¿no? Y en este caso de carcelería efectiva, incluso al haber incrementado, propuesto el incremento de la pena a 5 años de privación de libertad cuando se trata de el delito de difamación a través de medios de comunicación social. Eso es básicamente la defensa, la reacción hepática de los políticos frente a la labor informativa y de fiscalización que tiene la prensa en el país, felizmente, ¿no? Es bastante preocupante porque aquí tenemos un grupo de bancadas que dos de ellas han fungido de bancadas oficialistas en la época de Pedro Castillo, cuando se empezaron a denunciar los actos de corrupción en contra del expresidente. Pero sorprende que Acción Popular, APP y Renovación Popular se sumen también a este proyecto de ley. ¿Cree que pueda tener mayoría en el Pleno del Congreso si es que se discute? Bueno, ojalá que no, ¿no? Ojalá que corra la misma suerte de tantos otros proyectos que también han seguido la línea de este proyecto de criminalizar el ejercicio de la labor periodística y que finalmente el Congreso recapacite. No le hace nada bien al país, a la prensa. No es una buena señal para el país que desde el Congreso de la República, en lugar de fortalecer el ejercicio del periodismo, lo que hace más bien debilitarlo, ¿no? Con el falso discurso de que con esto se pretende corregir o sancionar los excesos en materia de libertad de expresión. Los excesos en materia de libertad de expresión se corrigen a través de los mecanismos que ya existen, el derecho de rectificación, la autorregulación, eventualmente si alguna persona considera afectado en su honor, puede recurrir a las normas penales que ya están vigentes desde siempre y que han funcionado, ¿no? Pero de ninguna manera se justifica lanzar estos mensajes, porque desde mi punto de vista esa es la intención, lanzar mensajes de amenaza a la prensa para responder de manera absolutamente emotiva frente a la labor que le corresponde a la prensa en todo Estado democrático de derecho, que es fiscalizar al poder público, al poder político, ¿no? ¿Qué pasa si es que en el Pleno del Congreso se aprueba este proyecto de ley? ¿Qué vías alternativas nos quedan a los periodistas para poder defendernos? Bueno, si se aprobara esta norma, desde mi punto de vista, lo que correspondería es cuestionarla a través de una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Que debería presentar ante el tribunal Constitucional, porque claramente es una norma, como le digo, que incrementa las penas, recurre al derecho penal sin ningún límite, y ya, como le decía, la Corte Interamericana en una sentencia del 2019 ha marcado ya la pauta de que criminalizar discursos especialmente protegidos, es decir, discursos que recaen sobre asuntos o personas de interés público, es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces sería una buena oportunidad, ¿no? Dentro de lo malo que sería que se apruebe, de llevar esto al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. Pero lo ideal sería que no lo aprueben. Lo ideal sería que el Pleno del Congreso recapacite y rechace, ¿no? Un proyecto de esta naturaleza. Además, yo no comprendo cómo el Congreso de la República, ante tantas necesidades de la población, sociales, por problemas de desastre, se ocupe de una cuestión como esta, que como digo, ¿no? Es absolutamente innecesaria y además peligrosa porque
pone en riesgo sin duda el ejercicio de la libertad de información, ¿no? ¿Y quiénes deberían impulsar esta demanda de inconstitucionalidad si es que este proyecto de ley se aprueba en el Pleno? Podría ser la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que es una institución que está legitimada por su ley orgánica y por la Constitución para plantear una demanda de inconstitucionalidad. Podrían ser también los colegios profesionales, ¿no? Que también están habilitados para interponer demandas de inconstitucionalidad. Creo que estas instituciones, ¿no? Deberían activar esta prerrogativa que tienen y presentar una demanda de inconstitucionalidad de aprobarse esta norma. Esperemos que no, ¿no? Hay una duda que yo tengo. Usted decía al inicio que la tendencia internacional es eliminar las penas, ¿no? Las sanciones por esos delitos para garantizar el pleno ejercicio del periodismo. Pero ¿por qué en nuestro país y en otros países de América Latina se repite la historia? Bueno, porque tenemos actores políticos que no son democráticos, ¿no? Tenemos actores políticos que siguen pensando que son intocables, que siguen pensando que su labor pública no debe ser fiscalizada por la prensa fundamentalmente, creen que son personajes que tienen inmunidades y que por lo tanto pueden hacer casi lo que quieran con el poder público, ¿no? Que claramente son manifestaciones o expresiones de concepciones no democráticas del ejercicio del poder. Y no entienden que en una democracia, cuando uno ejerce función pública, cuando uno participa en el debate público, interviene en asuntos de interés público, por supuesto que está expuesto a la crítica, está expuesto al cuestionamiento, inclusive, ¿no? Hasta cierto nivel urticante, ¿no? Vigoroso, robusto, cuestionador, crítico. Esa es la democracia. Para eso existe la libertad de expresión, precisamente para promover ese tipo de debates en un Estado democrático, porque es lo único que favorece a una opinión pública informada para que pueda tomar sus decisiones y para que pueda controlar el ejercicio del poder. El Perú ha sido un ejemplo muy destacado de cómo la prensa, ¿no? Antes que los controles formales estatales, ha sido la prensa la que ha destapado los grandes casos de corrupción, los grandes casos de corrupción política sobre todo, ¿no? Por lo tanto, es absolutamente insensato pretender permanentemente debilitar, ¿no? La labor de la prensa, porque claramente eso responde a una concepción no democrática de cómo debe funcionar un Estado constitucional, ¿no? Los políticos, aquellos que postulan a un cargo público, deben de entender que están expuestos a las investigaciones, están expuestos también a las preguntas incómodas y no deben de molestarse, porque para eso es un funcionario público, para rendir cuentas a la ciudadanía de su labor. Exactamente, eso es consustancial al ejercicio de toda función pública, Mayra. El que no entienda eso, que no se dedique a la política, ni que ejerza funciones o cargos públicos, ni que participe en el debate público. La participación en el debate público tiene en su estructura, en su ADN, la posibilidad de ser cuestionado, la posibilidad de ser fiscalizado por la opinión pública, por la prensa, y en eso consiste el juego democrático. Por eso es que digo que aquel que no entiende eso no es un actor democrático, no debería ejercer un cargo público, porque ya vemos lo que ocurre, ¿no? Se comienzan a plantear este tipo de iniciativas utilizando el Parlamento para debilitar la labor de la prensa y la labor de la libertad de información. Eso al final afecta a todos, no solo a la prensa, afecta a los ciudadanos que nos vemos en una situación de menor posibilidad de ser informados en la medida en que los medios de comunicación y los periodistas se van a autocensurar, en la medida que tienen como espada de Damocles, como amenaza, un riesgo real de pena y de pena efectiva, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Pereira, por ilustrarnos un poco de qué se trata este proyecto de ley y ojalá que no pase en el Pleno del Congreso. Muchas gracias. Esperemos, a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, era entonces Roberto Pereira, abogado penalista, especialista en temas de libertad de expresión. Y vamos a dar cuenta de quiénes son los congresistas que votaron para que ustedes saquen su línea. ¿Quiénes son? José María Balcázar, de Perú Bicentenario, él votó en contra, pero los que votaron a favor
son Alex Paredes, Bloque Magisterial. Flavio Cruz, Perú Libre. Raúl Doroteo, Acción Popular. Valdemar Cerrón, Perú Libre. Alejandro Muñante, Renovación Popular. Eduardo Salguana, APP. Américo Gonza, de Perú Libre. Estas son las personas, los congresistas que quieren sancionar a la prensa. Ahí está. Nosotros vamos a regresar con más información.